Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro canal católico donde hacemos nuestro estudio bíblico, el cual consiste en tomar el Evangelio de cada domingo, en este caso el del próximo domingo 8 de agosto del 2021, y mirarlo a la luz de las tres fuentes de la revelación, como son las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Bien, pero entonces como siempre, para no decir nada por cuenta propia, ni a mmí me parece, ni yo creo, ni yo pienso, sino lo que digan las tres fuentes de la revelación, pues pidamos la luz del Espíritu Santo, pidamos a nuestro Padre Celestial que en nombre de su Hijo nos mande su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, vamos a leer el Santo Evangelio entonces. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y se preguntaban: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para vida del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miremos pues cómo empieza Jesús con una amonestación, ¿no? Con una amonestación. No murmuréis entre vosotros. Me acuerdo mucho del Padre Rubio, ¿no? Un sacerdote mexicano que preside una comunidad de hijos de la divina voluntad. Decía que la murmuración es el comején de las comunidades. ¿Sí? El comején es un bicho que se va comiendo la madera por dentro. Por ejemplo, un mueble de madera se lo come por dentro y el mueble aparentemente se ve bien por fuera, pero por dentro se está destruyendo, ¿no? Está carcomido totalmente, hasta que llega un momento en que colapsa el mueble. Así son las comunidades, aparentemente se ven muy bien por fuera, pero ese comején de la murmuración las va destruyendo hasta hacerlas colapsar, ¿no? En los grupos parroquiales ocurre mucho esto. En los grupos parroquiales ocurre mucho esto, en las familias, en todo lado, en el trabajo, en toda parte. Entonces la murmuración es la gran arma, ¿no? Es una gran arma que usa el demonio, que usa el enemigo, para sembrar la división, ¿no? La murmuración es un arma potentísima del demonio para sembrar la división en las familias, en las oficinas, en los trabajos, y en las parroquias, en la iglesia. Entonces, poner mucho cuidado con la murmuración. Está escrito, bueno, acá hay una cosa muy interesante: nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Eso de nosotros acercarnos a Jesús es una acción trinitaria, porque el Padre nos atrae, ¿no? El Padre nos atrae y el Espíritu Santo nos mueve. El Padre nos atrae y el Espíritu Santo nos mueve. Veamos lo que dice, o sea que son dos fuerzas ahí, ¿no? Una fuerza que nos atrae y otra que nos mueve. Mire cómo dice el numeral 424 en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?
Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Muy bien, sigamos. Está escrito en los profetas, ¿no? Dice Jesús, está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Serán todos enseñados por Dios. Entonces miremos lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, Isaías 54:13, que nos dice: todos tus hijos serán discípulos de Yahvé, y será grande la dicha de tus hijos. Todos tus hijos serán discípulos de Yahvé, ¿no? Discípulo es el alumno, el que está aprendiendo, ¿cierto? Todos tus hijos serán discípulos de Yahvé, y será grande la dicha de tus hijos. Isaías 31, en el capítulo 31, en el versículo 33, dice que Dios pues ya no escribirá la ley en las tablas de piedra, sino que las escribirá en nuestros corazones, ¿no? Que las escribirá en nuestros corazones, ¿no? Así también nos está enseñando, ¿cierto? ¿No? Esa ley que Dios escribe en los corazones es la conciencia. La conciencia, a ver, todo hombre, independientemente de la raza, nación o lengua que sea, ¿no? Todo hombre que viene al mundo, todo hombre que viene, cuando digo hombre es un término antropológico, pues que implica la condición de la criatura humana en su doble dimensión de hombre y mujer, ¿no? Todo hombre que viene al mundo descubre una ley que él no se da. Todo hombre que viene al mundo descubre una ley en su corazón que él no se da a sí mismo, sino que está escrita por Dios, a la cual tiene que hacer caso para evitar el mal y hacer el bien. Esa es la conciencia. Muy bien, quiero leer acá respecto a esto respecto a lo que dice Jesús, ¿no? Dice, está escrito en los profetas, ¿no? Acuérdense que en el Antiguo Testamento, pues los profetas se llamaban como tal, profetas. Los profetas del Nuevo Testamento son los apóstoles. Entonces, veamos qué dice los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, que son los apóstoles, ¿cierto? Y para eso vamos a Gálatas, al capítulo 1, ¿no? Vamos a leer versículos del 6 al 10, para ver cómo en esta amonestación que Pablo le hace a los Gálatas, pues está haciendo alusión a lo que acaba de decir Jesús: todos serán instruidos por Dios. Miren lo que dice Pablo en Gálatas: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Ay, ay, ay. ¿Qué dice Pablo acá? Maldito el que enseña algo diferente al evangelio enseñado por los apóstoles, o sea, al evangelio de Cristo. Os vuelvo a repetir, continúa Pablo, os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito, ¿no? ¿Qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Pensáis que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, 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 está bravo Pablo. Está bravo Pablo, y cómo cae de bien esto en estos tiempos. ¿Cómo cae de bien en estos tiempos cuando a ver, hoy en día uno escucha unas homilías con una exquisitez académica, con una exquisitez filantrópica, una exquisitez ecológica, una exquisitez, digamos, ecuménica, exquisitez por aquí, exquisitez por allá, pero no tiene la exquisitez de las exquisiteces, ¿no? Si es válido el término, pues.
no tienen estas homilías no tienen la exquisitez de las exquisiteces. O sea, mucha exquisitez de todo orden, pero de aquello nada, es decir, de Cristo nada. No se está predicando a Cristo. Se están cumpliendo al pie de la letra casi las profecías de los profetas contemporáneos. Por ejemplo, el místico soviético Vladimir Soloviev, ¿no? Describe al anticristo en sus escritos y lo describe como un ser eminentemente filantrópico, ¿no? Muy carismático, muy ecumenista, muy ecologista, ¿no? Un personaje que habla de la fraternidad universal, que habla de, ¿sí? Entonces, claro, cuando se habla de filantropía, ¿no? ¿No? Y Cristo no aparece por ningún lado, eso es sencillamente masonería. Y la masonería, pues, no es compatible con la fe católica, porque la masonería es eminentemente satánica. De hecho, hay más de 200 documentos que condenan la masonería. Cuando se habla de la fraternidad humana, donde Cristo no es el centro, donde Cristo no aparece por ningún lado, eso es masonería. Eso es masonería. Cuando se habla solo de ecología y Cristo no aparece por ningún lado, eso es masonería, ¿no? Mejor dicho, toda predicación, todo conocimiento donde Cristo no sea el centro, que no sea cristocéntrica, eso es masonería. Es así, por eso Pablo está tan bravo acá, y por eso los padres de la iglesia, ya vamos a verlos, qué dicen los padres de la iglesia sobre este evangelio. Bueno, veamos acá. San Efrén de Siria. San Efrén de Siria, ¿qué dice respecto a este evangelio? Dice, esto se llama, la predicación de él se llama sermón, la cruz de Cristo, salvación del género humano. Claro está que a veces uno escucha unas homilías tan cristocéntricas, queda uno conmovido, como cuando el sacerdote, el obispo, el diácono en su predicación, es una predicación cristocéntrica, le despierta a uno ese apetito por Cristo, sale uno muy contento de una homilía. Las hay, las hay, ¿no? Pero hay otras donde realmente uno sale, no, sorprendido. Pero hay pastores que hacen unas homilías cristocéntricas realmente buenas. Dice San Efrén de Siria, Sermón de la Cruz, Cristo, salvación del género humano. Dice así, dice San Efrén de Siria, porque la muerte llegó hasta Eva, la madre de todos los vivientes. Eva era la viña, pero la muerte abrió una brecha en su cerco, valiéndose de las mismas manos de Eva. Y Eva gustó el fruto de la muerte, por lo cual la que era madre de todos los vivientes se convirtió en fuente de muerte para todos ellos. Ay, ¿qué es esto tan terrible? Pero luego apareció María, la nueva vid que reemplaza a la antigua. En ella habitó Cristo, la nueva vida. Mire lo que sigue tan interesante de San Efrén de Siria. Dice, la muerte, según su costumbre, fue en busca de su alimento y no advirtió que en el fruto mortal estaba escondida la vida, destructora de la muerte. Por ello mordió sin temor el fruto, pero entonces liberó la vida y a muchos juntamente con ella. O sea, en ese fruto, en esa uva, en ese fruto que colgaba de la cruz, que ya sabemos quién es, estaba escondido un veneno mortal para la muerte, ¿no? Un veneno mortal para la muerte, ¿no? Pues la muerte vino y mordió ese fruto precioso que colgaba de la cruz, y al morderlo, mordió su propio veneno, porque la muerte mordió su propia muerte y liberó la vida. Es lo que dice aquí San Efrén, ¿no? El admirable hijo del carpintero llevó su cruz a las moradas de la muerte, que todo lo devoraban, y condujo así a todo el género humano a la mansión de la vida. Qué bonito. Y la humanidad entera, que a causa de un árbol había sido precipitada en el abismo inferior,
Por otro árbol, el de la cruz, alcanzó la mansión de la vida. En el árbol, pues, en que había sido injertado un esqueje de muerte amarga, se injertó luego otro de vida feliz, ¿no? Para que confesemos que Cristo es Señor de toda la creación. Muy bien, San Efrén. Vamos a ver qué dice San Juan Pablo I. San Juan Pablo I, ¿no? Dice Audiencia General, 27 de septiembre de 1978. La virtud teologal de la caridad, ¿no? Yo soy el pan de vida. Se refiere al versículo 648, el evangelio que hoy nos ocupa, ¿no? Dice San Juan Pablo I, aquel querido papa que duró un mes nomás o 2 meses, no me acuerdo, creo que duró un mes nomás. Resumiendo, amar significa viajar, correr con el corazón hacia el objeto amado. Dice la imitación de Cristo, ¿no? El que ama, corre, vuela, disfruta. Amar a Dios, continúa San Juan Pablo I, amar a Dios es por tanto viajar con el corazón hacia Dios. El viaje comporta a veces sacrificios, pero estos no deben detener. Estos no nos deben detener. Jesús está en la cruz. ¿Lo quieres besar? No puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te punzen algunas espinas de la corona que tiene en la cabeza del Señor. No puedes hacer lo que el bueno de San Pedro, que supo muy bien gritar «Viva Jesús» en el monte Oré, donde solo había gozo, ¿no? Pero ni siquiera se dejó ver junto a Jesús en el monte Calvario, donde había peligro y dolor, ¿no? Ay, ay, ay. El amor a Dios es también viaje misterioso, es decir, uno no lo emprende si Dios no toma la iniciativa primero. Se está refiriendo a nadie viene a mí, dice Jesús, y el Padre no lo llama primero. Dice, el amor a Dios es también viaje misterioso, es decir, uno no lo emprende si Dios no toma la iniciativa primero. Nadie ha dicho Jesús, ¿no? Nadie ha dicho Jesús. Puede venir a mí si el Padre no lo atrae, Juan 6:44. Se preguntaba San Agustín, ¿y entonces dónde queda la libertad humana? Pero Dios, que ha querido y construido esta libertad, sabe cómo respetarla, aún llevando los corazones al punto que Él se propone, ¿no? Dios te atrae no solo de modo que tú mismo llegues a quererlo, sino hasta de manera que gustes de ser atraído. San Agustín, ¿no? San Agustín, dice San Agustín, ¿no? Vamos a parafrasear a San Agustín, ¿no? Parafrasear, pues decir más o menos lo que dijo San Agustín, sin cambiarle la idea, ¿cierto? San Agustín dice, parafraseándolo, dice, es absolutamente necesario creer primero, ¿no? Es absolutamente necesario creer primero para luego entender. Si no crees, nunca vas a entender, ¿no? Eso nos lleva a la obediencia de la fe. Eso nos lleva a la obediencia de la fe, pero entonces, ¿qué es la obediencia de la fe? De eso habla Romanos 1:5, ¿no? El Catecismo en el numeral 143 nos va a hablar de la obediencia de la fe y nos va a decir lo siguiente. Dice, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Qué bien el catecismo, qué bien y qué claro es el catecismo, ¿no? Vamos entonces, ¿qué dice San Juan Pablo II de este Santo Evangelio del domingo 21 de agosto del 2021? Dice, Eclesia de Eucaristía, un don total, dice, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Estamos hablando del último versículo de este Evangelio, Juan 6:51, ¿no? Dice San Juan Pablo II de este último versículo de este Evangelio, dice, al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. Quiere decir que cuando vamos a la Santa Misa no solo se ofrece Cristo, sino que nos ofrecemos nosotros con Él. Por eso cuando el Padre eleva el cáliz, en el cáliz va agua y vino, ¿no? El vino es Cristo
y el agua somos nosotros, para ofrecernos junto con Cristo. Así lo explicaba el santo en el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Así lo explicaba el santo. Por lo que concierne a todos los fieles, el Concilio Vaticano II enseña que al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos con ella. Por esto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. Por eso, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. Como el pueblo de Israel seguía a Dios, que lo guiaba por el desierto hasta la tierra prometida, ¿no? Éxodo 13:21. Así el discípulo debe seguir a Jesús, hacia el cual lo atrae el mismo Padre. Juan 6:44. Ojo lo importante, ojo a esto que sigue, esto me gusta mucho, No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical, ¿no? Está hablando San Juan Pablo II, sino de algo mucho más radical. 2 puntos. Adherirse a la persona de Jesús y compartir su vida y su destino. Participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Eso de seguir a Jesús, eso hay que hacerlo de verdad, no a medias. Me gusta mucho lo que dice San Juan Pablo II, ¿no? Dice, es algo mucho más radical, ¿no? O se es o no se es. A medias no se puede seguir a Jesús. A medias no se puede seguir a Jesús, ¿no? A Jesús se sigue o no se sigue, pero no hay término medio. Medio lo sigo, no. O se sigue o no se sigue. Y Jesús dice, el que quiera seguirme, vaya por mi camino, por donde yo voy. Yo voy por el camino estrecho. Yo voy por el camino estrecho y el camino maluquito para el mundo. Yo voy por el camino por donde se renuncia a uno mismo. Yo voy por el camino por donde se renuncia a uno mismo. Yo voy por el camino por donde cada quien coge su cruz y me sigue, ¿no? Yo voy por el camino de las dificultades. El otro camino es espacioso y sabroso, y humanamente muy, muy sabroso, ¿no? Pero lleva a la mismísima perdición, ¿no? En el otro camino vale todo y caben todos. Vale todo y caben todos. Pero por este camino, ¿no? Este camino humanamente hablando es maluquito. ¿No? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la gane por amor a mí y al Evangelio, la salvará. ¿Sí? Humanamente hablando, una persona tiene todo el derecho de salvar su vida afectiva, ¿no? Y si es una persona casada, ante el mundo tiene todo el derecho de conseguirse otra pareja. Y está salvando su vida. Tiene todo el derecho. Y la autoridad civil la avala, la acompaña y la apoya en esta decisión. No está salvando su vida afectiva, tiene todo el derecho. Pero puede estar perdiendo algo mejor. No. Una persona puede salvar su vida sexual, tiene todo el derecho humanamente hablando y la autoridad lo apoya y el Estado lo apoya, ¿no? Una persona que puede salvar su vida sexual y convivir con otra persona del mismo sexo y ante el mundo está muy bien visto. No está salvando su vida sexual, tiene todo el derecho humanamente hablando. Está salvando su vida sexual, pero puede estar perdiendo algo mejor, ¿no? Una persona puede salvar su vida laboral haciendo un trabajo que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, una persona que tenga que dedicarse a interrumpir embarazos, pues está salvando su vida laboral. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿No? Una persona puede escribir, hacer varios libros y escribir lo que quiera. Está salvando su vida intelectual. Y una persona puede leer lo que quiera. Está salvando su vida intelectual, pero está perdiendo cuál vida. Eso hay que pensarlo bien, porque estamos ya al final de los tiempos y como decíamos al principio, ¿no? Mucha exquisitez académica, intelectual y de todo, pero de Cristo nada. Muy bien, sigamos. De quien se acerca a él, a Jesús, de quien se acerca a él por la fe, Jesús dice, ¿no?
de quien se acerca a él por la fe, Jesús dice, está hablando San Juan Pablo II, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, ¿no? Entonces, miremos qué dice en eso el catecismo en el numeral 424. En el numeral 424 el catecismo es muy claro cuando dice, vea, numeral 424 dice así, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, ¿no? Ojo, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Miren pues cómo acercarnos a Jesús es un trabajo trinitario. Primero, no nos acercamos por nuestras propias fuerzas. Acercarse a Jesús no es una decisión intelectual, una decisión ética. No. Acercarse a Jesús es un don que viene del cielo. ¿Por qué? Acercarnos a Jesús primero ocurre un gran prodigio. ¿Cuál es? Que somos atraídos por el Padre, ¿no? Y ocurre otro prodigio. ¿Cuál? Una fuerza misteriosa nos mueve hacia Cristo. ¿Cuál? Es el Espíritu Santo, ¿no? Porque nos atrae el Padre hacia Jesús y nos mueve el Espíritu Santo. Lo dice muy claramente acá el numeral 424. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros nos acercamos a Jesús o creemos en Jesús, ¿no? Entonces mire pues cómo esto es una obra trinitaria. Cuando sentimos esos deseos grandes de orarle a Jesús, de leer la Sagrada Escritura, de ir a la Santa Eucaristía, ¿no? O de hacer una obra de caridad. Nos brota del corazón esos deseos de hacer una obra de caridad, pero no para que nos vean, ojalá en silencio. No, es el Padre que nos está trayendo y el Espíritu Santo que nos está moviendo, ¿de acuerdo? Bien, la conversión se expresa desde el principio con una fe total y radical. Vuelve y juega la palabra radical. Lo que pasa es que, mire, Benedicto XVI ya lo dijo, el que se adhiera a la fe, el que se adhiera a la sana doctrina de la Iglesia va a ser tachado de radical, ¿sí? Va a ser tachado de radical, de rígido, de fundamentalista. Lo dice Benedicto XVI. El que se acerque, el que se adhiera a la sana doctrina, ¿no? El que se adhiera a la fe, a la sana doctrina, va a ser tachado, ¿no? Va a ser excomulgado socialmente. Primero que todo va a ser excomulgado socialmente. Sí, y va a ser tachado de radical, de rígido, de fundamentalista, de fanático, ¿no? Dice acá San Juan Pablo II, mire, la conversión se expresa desde el principio con una fe total y radical. Una fe radical es que yo creo independientemente que las tendencias sean otras. ¿Cuál es la tendencia actual? La tendencia actual es más antropocéntrica que cristocéntrica. Primero el hombre y después Dios. Primero el amor humano. La tendencia actual es colocar el amor humano por encima de la verdad. La tendencia actual es colocar el respeto humano por encima de la verdad. Y hoy jueves 5 de agosto del 2021, precisamente el Santo Evangelio de Mateo decía ese episodio de Pedro con Jesús cuando Jesús hace el anuncio de su pasión. Y Pedro lo reprendió, lo llamó aparte y le dijo, maestro, ¿cómo le ocurre que usted ahí por acá para que lo maten? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Y Pedro humanamente no estaba haciendo nada malo. Pedro estaba demostrando el amor humano simplemente. No, maestro, ¿cómo ir por acá para que lo maten o para que lo aporríen, le hagan daño? Pedro estaba demostrando el amor humano, ¿no? Entonces Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, ¿no? Tus pensamientos, es decir, tú piensas como los hombres, ¿no? Tus pensamientos no son los míos, ¿no? ¿No? Entonces fíjate cómo Jesús nos está diciendo en este evangelio, cuidado con colocar el amor humano por encima de mí, cuidado. O cuidado con colocar el respeto humano por encima de mí. Ni el respeto humano ni el amor humano pueden ir por encima de la verdad. Es decir, la filantropía y la fraternidad humana no pueden ir por encima de la verdad que es Cristo mismo, ¿no? Esto hay que digerirlo bien porque es así. Cristo en el evangelio lo dice. El que no me quiera más que a su mamá, que a su papá, que a su hijo, que a su hija, no es digno de mí. ¿Está diciendo Cristo que odiemos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra hermana, a nuestra hija? De ninguna manera. Nos está diciendo hay que quererlos mucho, 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 muchísimo, muchísimo. Pero hay que quererme más un poquito más a mí.
un poquito más a mí. Entonces, con muchas citas evangélicas y de la Sagrada Escritura, podemos darnos cuenta que el amor humano y el respeto humano nunca podrán estar por encima de la verdad que es Cristo mismo, ¿de acuerdo? Dice, la conversión se expresa desde el principio con una fe total y radical que no pone límites ni obstáculos al don de Dios. Al mismo tiempo, sin embargo, determina un proceso dinámico y permanente que dura toda la existencia, exigiendo un esfuerzo continuo por pasar de la vida según la carne a la vida según el Espíritu, ¿no? Romanos 8:13. La conversión significa aceptar con decisión personal la soberanía de Cristo y hacerse discípulos suyos. Terminemos con lo que dice Benedicto XVI, ¿no? En Sacramentum Caritatis, dice acá, yo pronuncio muy mal estas palabras, dice forma eucarística de la vida cristiana. Ve qué bonito título. O sea, Benedicto XVI dice, forma eucarística de la vida cristiana. Se refiere al Evangelio de hoy, al último versículo del Evangelio del domingo, pues, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Dice, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Dice Benedicto XVI, ¿no? El culto espiritual, ¿no? Dice, el Señor Jesús, que por nosotros se ha hecho alimento de verdad y de amor, hablando del don de su vida, nos asegura que quien coma de este pan vivirá para siempre. Pero esta vida eterna se inicia en nosotros ya en este tiempo por el cambio, por el cambio que el don eucarístico realiza en nosotros. El que me come vivirá por mí. Cuando comulgamos hay un cambio eucarístico que me gusta ese término, repitamos. Pero esta vida eterna se inicia en nosotros ya en este tiempo por el cambio que el don eucarístico realiza en nosotros. El que me come vivirá por mí. Juan 6:57. Veamos que nos explique esto Benedicto XVI. A ver, dice, análogamente a lo que San Agustín dice en las confesiones sobre el logo eterno, alimento del alma, poniendo de relieve su carácter paradójico, el santo doctor imagina que se le dice, soy el manjar de los grandes, crece y me comerás, sin que por eso me transforme en ti como el alimento de tu carne, sino que tú te transformas en mí. En efecto, no es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que, gracias a él, acabamos por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta uniéndonos a él. Nos atrae hacia sí. Bueno, qué interesante esto. Mire, el Concilio Vaticano II, apoyado en esto, precisamente dice que el fin de la Eucaristía es transformarnos en el que recibimos. El fin de la Eucaristía es transformarnos en el que recibimos. El mundo está así, el mundo está como está, ¿no? El mundo está como está y la iglesia tiene la crisis que tiene porque dejamos de meditar en la Eucaristía, dejamos de meditar en la pasión del Señor. La pasión del Señor ya pasó de moda, ya no es un tema de meditación. La Eucaristía la hacemos automáticamente y la comemos automáticamente, sin meditar el prodigio tan grande. Cuando el sacerdote dice, esta es mi sangre, ¿no? Eso no es figurativo, eso no es un lenguaje figurativo, eso es verdad. ¿Cómo puede ser posible que en ese cáliz esté la misma sangre que circuló por las venas de Cristo? ¿Creemos esto o no lo creemos? ¿Cómo puede ser posible eso, por Dios? Como quien dice, yo entonces cuando comulgue me voy a transformar en el que recibo. Yo recibo a Cristo, me transformo en otro Cristo. ¿Cómo puede ser posible que después de comulgar por mis venas esté circulando la sangre que circuló por las venas de Cristo? No. ¿Cómo puede ser posible eso? Y lo es. Y lo está diciendo acá San Agustín. Lo está explicando muy bien Benedicto XVI. ¿Cómo puede ser posible que yo me transforme en otro Cristo? ¿Cómo puede ser posible eso, no?
eso me hace participar de la naturaleza divina. ¿Mm? Eso me hace participar de la naturaleza divina y parece que fuera mentira. O sea, es que es tan grande esto que no lo creemos, pero es así. Es así, mire, es así. Cuando comulgamos, por nuestras venas corre esa sangre que está en el cáliz. Allá no hay vino, hay la sangre de Cristo, y por nuestras venas corre la sangre de Cristo. ¿Mm? Mire lo que dice el numeral 1691, dice, numeral 1691 del Catecismo, dice, cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. ¿No? Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. ¿No? Cristiano, siempre que comulgas, por tus venas corre la sangre de Cristo. No, la sangre de María, porque Cristo tomó la sangre de su querida mamá, de María. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces. Recuerda a qué cabeza perteneces. Pertenecemos a Cristo, que es nuestra cabeza, ¿no? Y recuerda de qué cuerpo eres miembro. Somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces mire la cabeza que tenemos y mire al cuerpo que pertenecemos. ¿En virtud de qué? En virtud de la Eucaristía. ¿No? Sí. Si por nosotros no corriera, si por nuestras venas no corriera la sangre de Cristo, en virtud de la comunión, este numeral del catecismo no sería posible. No sería posible, ¿no? No sería posible. Es grande. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de no alejarnos, ¿no? La humanidad se está alejando de la Eucaristía. La humanidad se está alejando de la Eucaristía y de la pasión del Señor porque la humanidad quiere concebir un mundo sin cruz, una iglesia sin cruz, ¿no? Y pretender una iglesia o un mundo sin cruz es pretender una iglesia o un mundo sin Cristo, ¿no? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, de no separarnos de Cristo, ¿no? Vivir unidos a Cristo, vivir unidos a su cruz. El que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, coja su cruz y sígame. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de vivir unidos a Cristo. Y esto solo es posible en la Iglesia Católica. Esto solo es posible en la Iglesia Católica, ¿no? Porque ¿en qué otra religión está el sacrificio de Cristo? ¿En qué otra religión está la cruz de Cristo, ¿no? Y nos salvamos en virtud de la cruz de Cristo. Nos salvamos es en virtud de la cruz de Cristo. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. ¿No? Ya vimos esta pandemia. Esta pandemia es posible que vengan otras más. Y ciertamente, pues hay que hacerle caso a las autoridades civiles, ¿no? Con todos sus protocolos de bioseguridad, medicamentos y demás, pero sin renunciar a la protección divina, sin renunciar al protocolo divino, ¿no? Sin renunciar a la autoridad divina que nos dice hagan esto y hagan lo otro, ¿no? Por eso esta antífona, tiempo y a destiempo, protégeme, Señor, que me refugio en ti, y no renunciemos, ¿no? Sin dejar de hacer esto, lo que dicen las autoridades civiles, ¿no? No renunciemos a la medicina más potente que puede haber en el cielo y en la tierra, cual lo es la sagrada y amorosa Eucaristía. Dios los bendiga. Saludos a sus familias.